Cristo, que fue el tema que, si no mal recuerdo, vimos en el mes de marzo. Y bueno, es importante, hermano, porque hablar de salvación en la iglesia es el tema del cual deberían de tratar todas las predicaciones y es de lo cual, aleluya, se trata la Biblia, amén, desde que el hombre fue expulsado, aleluya, del Edén, y eso fue muy pronto después de que se nos describe la creación del mundo. El hombre falla prontamente y bueno, a partir de ahí hay toda una serie, amén, de cuestiones, amén, y de situaciones que Dios, aleluya, comienza a hacer y que desde el libro del Génesis se empieza ya, aleluya, a profetizar respecto al Señor Jesucristo, y hay varias imágenes, amén, que disponen, aleluya, la forma en la que Cristo nos salvaría, la forma en la que Cristo actuaría, y todos esos hombres y todas esas situaciones que vemos en el Antiguo Testamento son, dice la Biblia, la sombra de lo venidero, son la imagen, aleluya, del Dios vivo a través de Jesucristo. Y cuando hablamos de salvación, por supuesto, hablamos de la obra más gloriosa que puede hacerse sobre la vida de un humano. Cuando hablamos de salvación, hablamos de la cúspide de la obra o del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de salvación, hablamos de el por qué Jesús, aleluya, buscó guardarse durante toda su vida y buscó ir a la cruz de esa forma, santo y sin reproche. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de la obra amorosa de Dios sobre Dios en su naturaleza, pero que las expuso para que cada uno de nosotros pudiera, aleluya, tratar de entender todo lo que se necesitó hacer en el reino de Dios o en los cielos para que nosotros pudiéramos ser rescatados de una vana manera de vivir. Y cuando nosotros hablamos de salvación, muchos de nosotros tendemos normalmente a cerrar nuestro oído, a cerrar nuestro corazón, porque ni siquiera alcanzamos a concebir de qué deberíamos de ser salvos. Muchos de nosotros hoy, por el hecho de entender la dispensación, de vivir bajo la gracia, de vivir en el tiempo de la misericordia, de ser generaciones que nacieron después de que Cristo pagó por nuestros pecados, hoy ni siquiera tenemos la preocupación de vivir en el sentido real de agradecimiento y que nos debería de llevar y conducir a la santidad y la consagración. Y es que eso es algo, aleluya, que en la naturaleza del hombre, amén, se provee, porque la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquellos que obramos y trabajamos para la carne, amén, dice que de ello vamos a cosechar corrupción. Y esa palabra corrupción, hermano, se refiere a todos los actos que hemos hecho y que han corrompido nuestra santidad, que han corrompido nuestra inocencia, todos aquellos actos, hermano, que han, aleluya, hecho que el hombre se aleje de Dios por causa de la corrupción, porque no hay, aleluya, comunión entre las tinieblas y la luz. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos concebido que nuestros actos corruptos, aleluya, han traído, amén, una difuminación en lo que Dios hizo bueno y santo y en lo que Dios hizo perfecto. Nuestras conductas nos han llevado a ser personas corruptibles, es decir, que por causa de nuestros actos que pueden llegar a ser desde palabras, pensamientos o literalmente hechos, amén, todo eso lleva, hermano, al hombre a estar en ese sentir de corrupción por el motivo del contexto que es: hemos sembrado para la carne, hemos vivido para la carne. Y cuando todo esto que te explico, hermano, empieza a tener en nuestra mente una lógica y una verdad y una realidad, entonces el hombre puede despertar a decir: me es necesario ser salvo. Pero cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que no se trata solamente de reestructurar, aleluya, el factor que nos lleva a hacer cosas. No se trata solamente de reestructurar, amén, ese pensamiento, esa lógica, ese deseo, esa concupiscencia, no, sino que tú y yo tenemos que entender que el factor no es reestructurar mi conducta, el factor es Jesucristo.
Porque si se tratara de portarnos bien, entonces en balde sería la muerte de Cristo en la cruz. Si se tratara de que tú y yo, aleluya, solamente tuviéramos buenas obras, en balde Cristo, el Verbo, se hubiera hecho carne. ¿Está aquí? Y muchos de nosotros hoy concebimos solamente el hecho de que ya no tomo, de que ya no fumo y de que ya no le pego o cosas de ese tipo. Pero la realidad es que la salvación está fundamentada y como cimiento tiene a Jesucristo. Y entonces esto, hermano, nos lleva a descubrir si Jesucristo no es nuestro Señor, ¿cómo podría ser nuestro Salvador? Y quiero que se lo pregunte y usted mismo se lo responda. Si aquel que gobierna todas las cosas no es mi Señor, entonces ¿cómo sería mi Salvador? Porque ahí es donde se genera entonces una profundidad en la teología de la salvación desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando una persona no considera, y ahorita lo vamos a leer desde la Biblia para que usted vea por qué se lo digo, cuando alguien no considera, ni siquiera cree en Cristo en esa línea, entonces aquella persona, aquel individuo ha carecido de salvación. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7. ¿Y la salvación es gratuita? Sí. ¿Y la salvación es para todos? No. Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Y la salvación la merecen todos? Sí. Pero hablar de salvación es que tú y yo podamos entender que nuestro Cristo, quien fue santo en todo y es santo y será santo siempre, aleluya, Él es quien necesita, hermano, aleluya, amén, hacer la verdadera obra en el hombre y que aquel hombre, aquella mujer que se consideran salvos o han recibido la salvación de Jesucristo, por ende, entonces, bajo esa premisa, el hombre pueda tener una nueva estructura de vida, una nueva forma de vida. Esto no indica, aleluya, perfección de un día para otro, pero sí indica una labor ardua del Espíritu Santo contendiendo contra tu necedad, contendiendo contra tu incredulidad, contendiendo contra tu carne. Una obra del Espíritu Santo, hermano, buscando establecer el reino de Dios en tu mente y tu corazón. Pero el libro de Hebreos nos describe con mucha claridad a aquel que fue enviado y se hizo carne y vivió entre nosotros como hombre y se mezcló entre nosotros para hacer la obra de salvación. Hebreos capítulo 7, está ahí, versículo 23 al 28. Y está hablando de Jesucristo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Esta mañana, Señor, su palabra sea suficiente argumento para que podamos comprender la necesidad de nuestra salvación, Señor. Que su palabra sea suficiente argumento, Dios, en nuestra mente y en nuestro corazón para concebir, mi Dios, por qué enviaste a tu Hijo y por qué necesitamos, aleluya, reconocer y aceptar su señorío, mi Dios. Toda la gloria le pertenece, Padre, y si de usted proviene la gracia y la misericordia, que hoy su Espíritu Santo
abra nuestro entendimiento, Señor, para que tengamos ojos y veamos, oídos y oigamos y vengamos al arrepentimiento en Cristo Jesús. Toda la gloria le pertenece a usted y use mi vida para predicar su palabra respecto a la obra gloriosa de su Hijo sobre nosotros. Esto es la salvación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreos es un libro sumamente muy importante, aleluya, en toda la Biblia. El libro de Hebreos, hermano, manifiesta una serie de cosas gloriosas, aleluya, que no están, aleluya, muchas veces ni siquiera, aleluya, en el Antiguo Testamento, como lo es el capítulo 7 de Hebreos, quien distingue y hace una mención acerca del sacerdocio de Melquisedec, quien ni siquiera Abraham o Moisés fueron capaces de describir con tanta certeza. Y es que en este capítulo 7, aleluya, el escritor nos dice que él no tiene genealogías, que él no tiene principio ni fin, y nos habla de un doble oficio que tenía en su tiempo Melquisedec. Él era rey y sacerdote, cosas, hermano, que si vamos al Antiguo Testamento no eran obvias y no eran bajo la ley. Si un hombre era rey, no podía ser sacerdote, y si un hombre era sacerdote no podía ser rey, porque así estaba instaurado. Y cuando llegamos al capítulo 7 de Hebreos, nos dice que Jesucristo viene de esa genealogía. No dice que Jesucristo sea Melquisedec, pero eso es otro estudio y otra situación, pero necesitamos verla como contexto, porque a raíz de esta obra, aleluya, sacerdotal, es que el escritor nos dice que había una promesa, y está en un juramento, está en el Salmo 110, capítulo 4, donde dice que Dios juró, aleluya, que de este orden, amén, de esta trascendencia de Melquisedec, habría, aleluya, un sacerdote inmutable, y esto es Jesucristo. Y cuando hablamos de este sacerdote, hermano, hablamos de aquella persona que en el Antiguo Testamento era la figura del que intercedía para que los pecados fueran remitidos. Pero dice esta porción que los hombres como nosotros teníamos primero que expiar nuestros pecados, ofrecer sacrificios para ser limpiados por causa del pecado, como dice Pablo, que mora en nosotros. Sin embargo, la ilustración que nos da acerca de Jesucristo es muy clara. Él no tenía que presentar o no tenía que presentarse ninguna ofrenda para limpiar un pecado en él. Sin embargo, fue tratado como pecador. Él no tuvo, hermano, aleluya, que hacer, aleluya, un acto previo de santidad, porque él era santo. Así que hablar de Jesucristo es hablar de la única figura que puede hacer una obra gloriosa en la vida del hombre, y esta porción tan pequeña destruye toda la doctrina de idolatría que en otras religiones podría darse, y aquí se destruye toda la doctrina de intercesión de María y de cualquier otro santo, porque dice que el único que puede presentarnos salvos y por el único que podemos ser salvos es porque Jesucristo nos presenta delante de Dios, que no hay nadie más. Es una porción muy importante, muy profunda, pero que quise tomarla para que puedas comprender, cada uno de nosotros pueda entender lo glorioso de Jesucristo. Si tú y yo no miramos a Jesucristo como miraban los hombres a la serpiente de bronce, mientras las serpientes les mordían y morían, y la única forma de ser rescatados del veneno en su cuerpo era mirar la serpiente de bronce, es de igual forma en estos tiempos que nadie puede ser rescatado del veneno que genera el pecado en nosotros, hermano, al menos que miremos a Jesucristo como la única figura proveedora de salvación, como el único, hermano, que nunca jamás tendría que haber presentado una ofrenda propia por su pecado para entonces después interceder por nosotros. Y en esta figura, la cual dice el escritor que nos es conveniente por su santidad, por su inocencia, por su falta de mancha y apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, cuando está descrito así Cristo, creo que es más claro que el agua que nosotros, hermano, no podríamos tener, aleluya, una consecuencia natural personal que nos llevara a la salvación del alma. Hablar de Cristo es hablar, hermano, aleluya, de la piedra que desecharon los edificadores, pero a la cual Cristo la hizo cabeza de ángulo, la hizo lo más importante. Si nosotros no podemos comprender que Cristo tuvo que vivir y ser
en la carne, como uno de nosotros, pero no con las prácticas de nosotros, ni con la naturaleza de nosotros, entonces nosotros no podríamos comprender, hermano, la gloriosa obra de salvación. Es que hablar de salvación está en toda la Biblia y sería un tema que en lo personal y creo que en toda la iglesia debería ser uno de los temas más importantes de tener siempre en común y que tenemos que estar, aleluya, escudriñando constantemente de la Biblia, porque muchas veces, como dice la Biblia, nos vemos al espejo y después de que nos vamos, olvidamos nuestro rostro natural. Es decir, muchas veces podemos concebir que somos malos, pero inmediatamente se nos olvida. Podemos concebir que cometemos errores, pero inmediatamente se nos olvida. Podemos concebir nuestra naturaleza, pero al minuto se nos ha olvidado. Y lo que hace el tema de la salvación es traernos a la realidad de nuestras vidas. Lucas 19. El libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, aleluya, es como el Señor cierra, aleluya, una de las visitas más gloriosas que una persona puede recibir. Y dice la palabra de Dios, Lucas 19, 10 está ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta expresión, hermano, que hoy hemos hecho universal, es una expresión que sale de los labios de nuestro Señor, aleluya, referente a la visita que le ha hecho a un hombre llamado Zaqueo. Y que este hombre, hermano, recibe la visita de Cristo y que a los ojos de los demás no era concebible, hermano, escúchame bien, no era concebible que Zaqueo pudiera ser perdonado, no era concebible que Zaqueo fuera visitado por el Señor Jesucristo, no era concebible que aquel que se llama santo, inocente y que no se mezcló con los pecadores estuviera sentado a su mesa. Y es que lo que Cristo hace, hermano, aleluya, es, aleluya, exponer, amén, y revelar su ministerio. Yo he venido para buscar lo que se perdió, lo he venido a salvar. Y entonces cuando tú y yo encontramos estas palabras, que Cristo vino a buscar lo perdido, eso debería de involucrarnos de una manera muy consciente a cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirte que en febrero del 2000, yo todavía era una persona que no me concebía una persona perdida. Yo no podía concebirme perdido. Yo podía salir y regresar a mi casa, yo podía, aleluya, ir y volver. Yo no concebía que la práctica de vida que tenía a los ojos de Dios era alguien perdido, aleluya, por causa de que el pecado moraba en mi vida y por causa de que el pecado me había vuelto una persona nos hace siempre menos. El pecado a nadie va a hacer más, aunque el pecado diga que te va a hacer más. Pero la realidad es que el pecado, hermano, aleluya, nos destruye. Y entonces Cristo dice, quiero revelarte por qué he venido acá. Porque hay una humanidad perdida y necesita ser salva. ¿Salva de qué? De la corrupción de su carne. ¿Salva de qué? De las obras que actúan en su naturaleza o por su naturaleza. Y muchos de nosotros hoy, hermano, hemos carecido literalmente de una comprensión, aleluya, para poder luchar cada día en nuestras vidas contra nuestra carne, a la cual alimentamos y de ella estamos cegando una corrupción que no estamos aceptando que tenemos. Es bien difícil. Es bien difícil, hermano, porque tú y yo nos concebimos como nos vemos al espejo, pero el espejo no nos enseña el corazón, el espejo no nos muestra los pensamientos, el espejo no nos enseña los deseos, el espejo solamente alcanza, hermano, a mostrarnos el estuche que adornamos con una buena ropa o que perfumamos con un perfume, valga la redundancia. El estuche solamente alcanza a mostrarnos que, ay, ya me salió una arruga más o que subí de peso.
hasta ahí. Pero la Biblia es capaz de mostrarnos la naturaleza por la cual el Dios, el Rey de Reyes, tuvo que hacerse carne y nacer de mujer y vivir perfectamente 33 años de su vida para poder destruir las obras que el diablo ha hecho en la humanidad, de las cuales tú y yo somos o éramos parte. Eso se lo define. Y cuando yo llegué a este punto de entendimiento, entonces dije, necesito que cada uno de nosotros podamos mirar que esta obra y esta salvación y esta provisión de Dios a través de Jesucristo sea manifiesta a cada uno de nosotros como necesario. Y entonces quiero que leamos algunas escrituras para que tú y yo podamos ver la importancia de Cristo en la humanidad y lo que debería ser hoy Cristo para ti. ¿Y por qué? Por supuesto, porque eso es lo más glorioso. Así que Él descubre su ministerio. Él ya nos ha dicho que es sumo sacerdote, que es perfecto, que Él es para siempre, que Él intercede por nosotros. Y tú puedes decir, ¿y de qué o qué? Y entonces lo que hace la Biblia es mostrar la naturaleza de cada uno de nosotros. Tito, si existe ahí en la Biblia, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versos 1 al 7. Recuérdales, está Pablo hablándole a su discípulo Tito acerca de la iglesia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hasta ahí es una porción, dice, recuérdales esto. Versículo 3, porque nosotros, escuche bien, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. No dice aborreciendo, dice que éramos aborrecibles. ¿Sí lo entiende ahí? Y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, hermano, Pablo no ha quitado el dedo de la llaga de quién era, de dónde lo rescató el Señor. Pablo comprendía con claridad cuando el Señor le mostró su vida, le mostró con claridad, y Pablo dice, es que yo era un insensato, un rebelde, un extraviado, alguien que tenía diversas concupiscencias, alguien que practicaba de forma diversa el pecado, alguien, aleluya, que era aborrecible. Hermano, cuando nosotros no tenemos la capacidad de mirar cómo el pecado nos ha corrompido al grado, aleluya, de practicar la mentira o de practicar, aleluya, el robo o practicar, aleluya, una serie de cosas, hermano, que hoy tú no consideras graves, como en su momento Ananías y Zafira no lo consideraron graves, o como Saúl ofreciendo fuego extraño que nunca nadie le demandó, y como muchos de los hombres que la Biblia nos presenta como ejemplo que hicieron ligero el pecado. Entonces no podemos venir y recurrir al milagro más glorioso que puede recibir un ser humano, que es la salvación de su vida.
Porque lo que dice Pablo a Tito en su carta, dice, cuando se manifestó la gracia y la misericordia de nuestro Dios por su amor para los hombres, nos salvó. Nos salvó. ¿De qué nos salvó? De toda esta condición que Pablo explica, hermano, con una serie de calificativos en los cuales seguro muchos de nosotros podemos ponernos una palomita en todo, o quizá tú en tu bondad dices, bueno, yo no, creo que sí, por ahí algo de eso debe haber en mi vida. Porque al hombre le gusta hacerse el bueno. Y está bien que te hagas el bueno delante de otros que no oyen tus pensamientos y que no conocen tu corazón. Pero querernos hacer el bueno delante de aquel que pesa los corazones y escucha los pensamientos del hombre, eso es otra cosa. Porque hoy de lo que hablamos es de la salvación personal que Jesucristo ejecuta sobre todos aquellos que hemos, aleluya, vivido en la corrupción que genera el pecado. Y muchos de nosotros, hermanos, lamentablemente, y cuando digo nosotros, no quiero referirme solamente a lo que está en estas cuatro paredes, sino a todos aquellos que decimos creer en Jesucristo como cristianos, que no hemos sido, aleluya, y no hemos venido a cambiar nuestras vidas. Porque a mí me asombra porque Él dice, quiero que les recuerdes que sean obedientes. Quiero que les recuerdes que se sujeten a sus autoridades y a sus gobernantes. Quiero que le recuerdes cómo tiene que ser la vida en Cristo Jesús. La vida salva tiene que tener algunos elementos y debe manifestar una serie de cosas en la vida del cristiano, porque antes éramos así. No podemos decir éramos si seguimos siendo. ¿Estás aquí? Ahora, si yo te preguntara solamente en estas tres áreas, ¿cómo vives? Aquí te pondrías también palomitas. Sujeto a tus autoridades y gobernantes, obediente a ellos, dispuesto en toda buena obra, que no difames a nadie, que no seas pendenciero, que no contrinques, que no seas rezongón, sino que tú seas amable, mostrando mansedumbre. Ya con eso yo ya necesito arrepentirme, yo. Porque está hablando de actos buenos que no pueden salir de un corazón corrupto. Porque está hablando de frutos buenos que no pueden salir de un árbol malo. Porque está hablando, hermano, de consecuencias de algo salvo, no de algo insalvo. Jesucristo es el que solamente puede lograr el cambio a través de la obra de salvación en la vida de un individuo. Efesios capítulo 2, está aquí. Mucha gente desprecia a Jesucristo porque no conoce su naturaleza, sino correría pronto como aquel hombre y se arrodillaría a él y le diría, Señor, socórreme. Porque los hombres, al no conocer esto, hermano, no podemos venir a Cristo, Efesios capítulo 2, y rogarle por una salvación. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él, escuche bien, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, quiero hacer una pausa. No está hablando de una muerte literal, donde nuestros órganos han dejado de funcionar y el cerebro ya no funciona y estamos enterrados 3 metros bajo tierra. No está hablando de esa muerte física. ¿De qué muerte habla? De la muerte que produce la práctica de nuestros pecados, que se le denomina aquí un delito. ¿Alguna vez tú has dicho cometí un delito porque has pecado? ¿Has mirado al pecado como un delito? No. Delincuente, ¿quién? El que roba, ¿no? Delincuente el que entró a la casa y se llevó tus cosas. Delincuente el que te dice, pues dame 1000 y no te infracciono, ¿sí o no? Esos son los delincuentes, ¿no? No, dice, delincuente es el que practica pecado, muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Nadie nos puso un arma. Oye, vamos a ir a esta fiesta. Vamos. Oye, que hoy no vayas a la iglesia. No voy. Y no quiero tardar mucho en eso, pero dice,
seguíamos la corriente de este mundo. Y escuche bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con minúsculas que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se refiere, el príncipe de este mundo, el príncipe del aire, se refiere a Satanás. Dice, andabas conforme a ese poder, conforme a esa potestad. Dice, y ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Usted vive en los deseos de su carne? Ahora escuche, ¿sí está ahí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. No éramos hijos de Dios, ¿no? Yo pensaba, antes de conocer a Dios, yo pensaba que era hijo de Dios. No, pues todos somos hijos de Dios, yo decía eso. ¿Usted escucha a esas personas? Bueno, y dice ahí, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene lo glorioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero mire que, como dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Nunca ha estado fuera de la ecuación de la salvación Jesucristo. Dios estableció que la salvación era a través de su Hijo, porque anteriormente lo había puesto y colocado a través del seguimiento y el cumplimiento de la ley. Pero aquí empieza a decir, ya no es, ahora es en Jesucristo. ¿Sí está ahí? En Cristo Jesús. Porque por gracia, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y aquí está muy claro. Esto es don de Dios, es decir, esto lo da Dios. Nadie puede ser salvo porque quiera ser salvo. Es un regalo de Dios, es un don de Dios a través de su Hijo. Y después continúa el versículo 9, no por obras, para que nadie, y exceptúa literalmente a nadie, no hay excepciones, nadie, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que hay un poder natural en nosotros que nos corrompe, y por medio de esa obra pecaminosa es necesario que el hombre tenga que ser salvado por Jesucristo. Ser traído a Dios por medio de Jesucristo, ser renovado, aleluya, por Jesucristo en su espíritu y en su corazón, como lo vimos el mes pasado. Y el libro de Primera de Juan, ¿me está siguiendo? Primera de Juan, un poco antes de Apocalipsis. ¿Cuántos empezaron ya a leer Apocalipsis? Ay, mamacita. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos de aquí dicen yo no peco? Yo ya soy bueno. Yo ya me arrepentí hace 15 años. Yo ya no necesito hacer más. Hermano, tienes que entender la obra de confusión del príncipe de las tinieblas. Tienes que comprender cómo el diablo opera en tu mente, en tus pensamientos.
Él quiere llevarte aquí, porque fíjate, el versículo 9. Bueno, quiero regresar al 8. Fíjate que si el diablo te llega a engañar, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay una implicación muy grave del creer que no tenemos pecado. Uno de los hombres que la Biblia nos presenta de lo más perfecto que puede haber es Pablo. Pablo es el mayor teólogo y el mayor hombre que nos muestra que recibió revelación del mismo Dios. Por eso escribió tanto, porque a él le fue revelado. Y un hombre con tanta revelación dice, por eso me dio un aguijón y le dije que me lo quitara y me dijo, no, para que la medida de revelación que tienes no te lleve a la locura, no te haga creer que eres más. Y después él dice, bueno, entonces concibo que el pecado sigue morando en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, Jesucristo. Si tú y yo no hemos entendido eso, no importa cuán bueno seas, no importa cuántas almas ganemos, no importa cuántas iglesias enviemos al campo, no. Tenemos que entender, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo corruptible? Entonces es cuando el hombre viene a Hebreos y dice, Él, Jesús que viene del orden de Melquisedec, Jesús el perfecto, el único que puede interceder por mí, Él, el que lo hizo una vez y para siempre, aquel que puede otorgar salvación eternamente. Y cuando el hombre entiende su naturaleza que se corrompe y puede lograr, hermano, en esa naturaleza pecaminosa entender que Cristo es el Señor, que Él es luz y que quiere traerlo para una renovación de vida, entonces el hombre camina solo y declara su pecado a su Dios y busca la salvación de su Dios por causa de que ha comprendido que tiene un corazón corruptible y que él no podrá ser salvo por ninguna buena obra que haga y que no hay una sumatoria de obras durante los años de cristianos para llevar un buen currículum y con eso entremos a los cielos. Jamás. Usted y yo necesitamos comprender nuestra necesidad de Cristo porque podemos alcanzar a mirar que hay todavía dentro de nosotros una serie de situaciones que nos llevan a ser desobedientes, a ser personas que no comprendamos qué es la autoridad, que no podamos vivir bajo el gobierno de una autoridad y podemos seguir en ese sentido. Pero sabe, hermano, lo glorioso de esta mañana es que aún estando muertos en nuestros pecados y deleites, Él nos proveyó al Señor Jesucristo, que aún siendo guiados, hermano, y llevados con la corriente de este mundo, si nos arrepentimos, Él envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Que ninguno de nosotros, aleluya, si hoy confiesa y comprende su naturaleza pecaminadora, puede salir aquí igual. Todos los que entendemos eso y que Dios nos lo revela, podemos venir al arrepentimiento y recibir la salvación que Él ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. Pongámonos de pie, aleluya, este día y vamos a orar. Salvos por medio de Jesucristo. Vivir como salvos, hermano, representa de alguna manera una exigencia que no proviene de los hombres. Si tú crees que para ser salvo tendrías que cumplir con la exigencia y los parámetros de la disciplina cristiana, estás muy equivocado, porque sería llevarte a ser salvos por obras. La cosa es en la inversa. Una persona salva quiere vivir en las disciplinas que Dios estableció para su pueblo. Una persona salva no quiere transgredir los límites que Dios puso, aleluya, en el redil para sus ovejas.
ajustar su vida a los niveles donde la autoridad pueda confiar en él o en ella. Una persona salva, hermano, es alguien, según lo que leímos, que ha sido regenerado, limpiado y es guiado por el Espíritu Santo y comprende que el pecado sigue estando ahí por la naturaleza de su vida. Pero cuando la persona busca que solamente sea la obra la que tape la mancha de su pecado, no podrá ingresar en el reino de los cielos, porque se ha olvidado a quién miente, a quién engaña, y aquel no puede ser engañado. Hoy es importante que nosotros podamos reconocer a aquel que Dios instituyó como Salvador, Jesucristo hombre. Y Hechos 4:12 lo dice. No hay otro nombre, no hay nadie más bajo el cielo en que el hombre pueda ser salvo, sino Jesucristo. Es Él, hermanos. Y si tú y yo no comprendemos, aleluya, lo glorioso de recibir la salvación, y si tú y yo no hemos vivido en la salvación, es claro y evidente que por ende no puedes tú tener y venir a hacer una vida cristiana. Es por eso la losa, es por eso el cansancio, es por eso la fastidiez sobre tu vida. Estás fastidiado. Porque es como al hijo que no quiere estudiar y lo enviamos a la escuela y entonces el niño llega a cotorrear a la escuela y después saca puro 5 y el papá se jala los pelos y dice, ¿por qué? Porque no has escuchado que tu hijo no quiere estudiar. Y lo forzas y lo forzas y lo forzas. Necesitas buscar el por qué no quiere. Necesitas trabajar en eso, pero no quieres invertir. Y es así en la iglesia. Si yo forzo al que no es salvo, si yo te sigo obligando a que cumplas tus 3 días de oración y esas cosas que haga usted está teniendo una vida de ponerle una cara buena al pecado. El salvo lo hace, le nace, lo quiere hacer, quiere aprender esto, no le basta haberlo leído ya, quiere más y más y más, y eso es real. Y entonces te vuelves como aquel siervo que brama por las aguas en el desierto porque no te sientes satisfecho. Quieres algo más de Dios y quieres más revelación de Dios y quieres que su espíritu te llene más y quieres que te use más y sabes que si no viniste a orar te sientes pecaminoso, te sientes mal. Cuando no ayunas en la semana dices, caray, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y entonces vienes y buscas arrepentirte. No, yo no me puedo arrepentir de no orar, pastor, eso es no... ¿Entiende? Porque entre más limpio eres, una mancha más pequeña se ve. Y la importancia de que Cristo nos salve es que la iglesia pueda caminar al ritmo que Cristo Jesús ha demandado y de la forma en que Jesucristo lo ha demandado para su iglesia. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos y medita? Medite, hermano. Medite acerca de su salvación. Medite acerca de quién es Cristo para usted. Medite acerca de cómo se concibe usted mismo. ¿Cómo se concibe a usted misma, hermana? ¿Se siente satisfecho con su vida? ¿Eso es el todo? ¿Ya no hay más en Cristo Jesús? ¿Ya hay satisfacción porque mi matrimonio está bien, porque mis hijos están bien, porque el trabajo funciona, porque el negocio ha sido bendecido? ¿Tan pobre y tan mediocre su pensamiento en Cristo Jesús? No, hermano, un hijo de Dios, hombre o mujer, salvos, están para disfrutar de estas cosas que acabo de mencionar, pero su pensamiento no puede quedar en esa mediocridad. Su espíritu no puede estar en esa mediocridad. Una persona salva va a ir y hacer más de lo que crea que puede hacer por causa del espíritu que le gobierna. Una persona salva, hermano, aleluya, va a ir contra todo este mundo, el cual antes lo llevaba en la corriente de este mismo, y ahora va a ir en contra. Porque sabe que en este mundo nunca encontró satisfacción, sabe que en este mundo nunca halló santidad, nunca halló nada. Hoy es importante entender la necesidad
de confesar nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos de aquello que sigue permaneciendo y corrompiendo. Todos tenemos algo en lo cual tenemos que seguir trabajando y de lo cual tenemos que seguir buscando la obra de Dios, limpiándonos, ejecutando su gracia y su misericordia. La salvación, dice yo, no es para todos porque no todos creen. La salvación, hermano, dice la palabra en Juan 3:16, pero a todos los que creen, no dice, pero a todo el mundo, a todos los que creen. Y entonces hace una gran diferencia de números. Así que esta mañana, si tú quieres venir al altar porque Dios habló a tu vida en algún área, si tú sabes que hay áreas todavía que siguen corrompiendo, si tú sabes incluso que te consideras bueno, sería una buena mañana para que cada uno de nosotros pudiera hoy decir: Señor, llévame al arrepentimiento, necesito tu salvación, necesito vivir para ti, necesito ser como tú quieres que sea. Y si usted concibe eso porque Dios le ha dado esa gracia, el altar está abierto, vamos a adorar al Señor. Es una mañana de salvación para todos nosotros, para todos nosotros. Aleluya.